Muy buen día. Continuamos con este primer Congreso Internacional, Fundación de Ciudades y Procesos de Poblamiento en la Nueva España, Fuentes, Metodologías, Actores y Espacios. Vamos a dar inicio con la mesa 6, Fuentes y Metodologías. Primeramente cedemos la palabra al doctor Marcelino Cuesta Alonso, que con Carmen Fernández Galán Montemayor presentan la ponencia Escribir y describir la ciudad de Zacatecas. Pues muy buenos días, muchísimas gracias a la doctora Lidia por darnos a la doctora Carmen y a su servidor la oportunidad de estar aquí con ustedes para presentarles esta ponencia que lleva por título Escribir y describir la ciudad de Zacatecas. Este trabajo forma parte de la segunda tesis de doctorado de la doctora Carmen Fernández Galán, tesis que tuve el gusto de dirigir y que también les comento que es también la segunda tesis que le dirijo a la doctora Carmen Fernández Galán. Ella se disculpa porque en estos momentos se encuentra en otro congreso en Colombia y me encargó a mí la presentación de la ponencia, que tiene que ver, como les digo, con el tema de cómo se ha escrito y descrito esta ciudad de Zacatecas a lo largo del tiempo. Bueno, en primer lugar, pues hablar un poquito de las fuentes para estudiar la ciudad de Zacatecas, ¿no? Estas fuentes para el estudio de las ciudades las podemos dividir en dos tipos, que son las fuentes tradicionales y las fuentes contemporáneas. En la actualidad, para el conocimiento de las regiones, se utilizan diversas herramientas y también testimonios sobre los espacios urbanos y sus transformaciones. Bueno, pues la tesis reciente de la doctora Carmen Fernández Galán tiene que ver con una descripción contemporánea de la ciudad de Zacatecas, y en la primera tesis ella trabajó precisamente un relato de la descripción de la ciudad de Zacatecas por parte de José de Rivera de Bernárdez, el segundo conde de Santiago de la Laguna. En este espacio, en esta casa en la que estamos, en este palacio, le perteneció hace pues ya unos cuantos años. Y ese relato de la relato breve o descripción breve de la ciudad de Zacatecas también tiene que ver con no solamente el espacio que tenemos a las afueras de este palacio, que es la Plaza de Armas, sino también con un obelisco que hubo desde 1724 hasta 1824, que hubo aquí en la Plaza de Armas. Sobre ese obelisco hay una exposición chiquita, aquí a continuación, saliendo a mano izquierda, a la que les invito que lo conozcan, porque también fue una exposición que trabajó con mucho cariño la doctora Carmen Fernández Galán, precisamente para que las generaciones futuras y actuales tuvieran conocimiento de la existencia de ese monumento presente aquí en la ciudad de Zacatecas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues en la siguiente, por favor, modos de describir las ciudades americanas, pues hay, por un lado, índices de cosas notables, que son relatos que encontramos pues prácticamente desde el siglo XVI, también diálogos, crónica, teatros, coreografías, laus urbi, el término latino que habría que traducirlo como alabanzas a la ciudad, descripciones, historia natural,
Y por otro lado, hay enfoques sobre la ciudad de Zacatecas como una ciudad fortaleza, también como una ciudad sobre las aguas. Ustedes saben que por debajo de la ciudad de Zacatecas corren varios arroyos, pero el más conocido es el arroyo de la Plata. También hay descripciones de Zacatecas como la ciudad de los palacios. En este caso estamos dentro de uno de ellos. Ayer, en este mismo espacio, el doctor José Enciso hablaba también del Palacio de la Mala Noche, que está próximo también aquí. Imaginarios urbanos, cartografías simbólicas, percepciones por parte de los ciudadanos, itinerarios, recorridos, croquis e imaginarios. Bueno, pues con todas estas maneras de describir la ciudad nos encontramos en la ciudad de Zacatecas. En la siguiente diapositiva, aquí tenemos la obra de José Rivera de Bernárdez, esa descripción breve de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas, que se editó recientemente, aunque la publicación, la primera edición fue de 1732, y que es una narración y una descripción de la ciudad, de obra de este segundo conde de Santiago de la Laguna, obra sobre la que les digo trabajó Carmen en la primera de sus tesis de doctorado. Bueno, a continuación tenemos una comparativa que es de lo que va, o lo que trata esta ponencia, ¿no? Una comparativa entre esa descripción de la ciudad de 1732 y la descripción que hace la doctora Carmen Fernández Galán en su tesis que se defendió y aprobó en diciembre del año pasado, en el 2024. Entonces, en un primer punto de esa descripción, el conde de Rivera de Bernárdez trata de la situación de la ciudad y, por otro lado, Carmen también habla primeramente de la ubicación geográfica en el globo terráqueo y en el país y los puntos de acceso y el camino de la Plata, que era el camino real de tierra adentro, que llegaba hasta Zacatecas, ¿no? Y que servía para llevar la plata, por eso el término Camino de la plata que se extraía de las minas de Zacatecas, sería ese recorrido hasta la Ciudad de México. En un segundo punto encontramos una descripción del clima, de la latitud, longitud y también de las estrellas verticales de la ciudad. El conde Rivera de Bernárdez también era un experto en astronomía y también hablaba de la posición estratégica de Zacatecas, precisamente para la observación astronómica, ¿no? Próximo al trópico. También Carmen dedica un apartado al clima, a la latitud, longitud y posición astronómica y una comparación con ciudades también denominadas maravillas del mundo moderno. Luego tenemos un tercer punto dedicado a el signo que domina la ciudad y el temperamento de ella. Es decir, el conde Rivera Bernárdez ya no solamente habla de la ciudad, sino también de sus habitantes, de las características de los habitantes de la ciudad de Zacatecas. Lo mismo hace Carmen cuando habla de su astrología judiciaria y del temperamento de los pobladores, de su carácter, de su modo de ser. En un cuarto punto tenemos el planeta que domina en esta ciudad y Carmen lo traduce en su tesis como una historia de los principales símbolos de la ciudad y de su escudo de armas. En el quinto punto ya se habla del descubrimiento, una historia de la ciudad, descubrimiento y conquista de la ciudad, y Carmen en su tesis ese punto quinto lo enfoca precisamente al descubrimiento de las minas de la ciudad y hace luego una proyección hacia el presente en el momento en que la ciudad es declarada ciudad patrimonio cultural de la humanidad. El punto sexto del trabajo de Rivera de Bernárdez es un enunciado de cómo hay una serie de méritos que se refieren a los conquistadores como una especie de justificación de la existencia de la élite en la ciudad de Zacatecas.
cuestión que luego trabaja Carmen en las genealogías de su tesis y cómo habla de los distintos personajes de la élite minera que conformaron, por así decirlo, la aristocracia de la ciudad. En el punto séptimo encontramos lo que fue la construcción de los templos y quiénes fueron las personas que aportaron dinero precisamente para la construcción de esos templos. Carmen lo trabaja también prestando especial interés en esos personajes mineros que se enriquecieron con las minas de plata de Zacatecas y cómo esa bonanza económica les pudo permitir financiar la construcción de esos templos. En el punto octavo, el conde Rivera Hernández habla de la grandeza y de cómo fue creciendo la ciudad después de la conquista y nuevamente Carmen hace alusión al auge, a la bonanza de la minería en Zacatecas, que fue la que permitió ese crecimiento. El punto noveno habla de los varones ilustres que en santidad y dignidad florecieron en esta ciudad. No hay que olvidarse que el conde de Rivera Bernaldez, el segundo conde de Rivera Bernaldez, era un sacerdote y también prestó atención a la historia religiosa de la ciudad. Carmen, en cambio, habla de los hombres de letras y de ciencia, también aludiendo a este conde de Rivera Bernaldez, porque también, y aparte de ser sacerdote, pues era en cierto modo un científico, ¿no? O por lo menos un hombre preocupado por tener conocimientos de ciencias. El punto décimo habla de otros varones insignes en las letras y ese capítulo Carmen lo dedica a mujeres célebres que también hubo en Zacatecas y se destacan allí. Bueno, en definitiva se trata de hacer una narración de lo que es la ciudad de Zacatecas. Bueno, también la siguiente diapositiva, por favor, voy un poco más rápido. Aquí tenemos uno de los primeros mapas impresos de la ciudad, en este caso el mapa de José de Sotomayor, que es una descripción de 1732. Luego también hay una comparativa, siguiente lámina por favor, con las imágenes que podemos bajar hoy en día del INEGI para ver cómo ha sido el crecimiento de la ciudad y cuál ha sido la diferencia entre la imagen del siglo XVIII y esta imagen del siglo XXI obtenida del INEGI. Bueno, la idea de esta ponencia es hablar, hacer una comparativa, como les decía, a partir de textos que son híbridos porque también incluyen mapas, incluyen la intención de Carmen, que yo la apoyo, es también hablar de un paisaje cultural, cómo Zacatecas, de ser una ciudad minera, se ha ido transformando poco a poco hacia una ciudad que lo que ofrece es cultura a través de los diferentes festivales y de las distintas actividades que caracterizan en nuestros días a la ciudad. También queremos destacar cómo es también una ciudad de símbolos que forman parte de la identidad, de emblemas, de jeroglíficos, de imágenes religiosas, de escudos, que forman parte, como les digo, de esa identidad zacatecana y de esa importancia histórica que tiene la ciudad. Carmen, como también tiene formación en letras, también le da mucha importancia a las categorías semióticas, la relación centro-periferia, la ciudad superficial y la ciudad subterránea, porque también debajo de Zacatecas hay una ciudad compuesta de bóvedas y de túneles, los límites difusos que caracterizan hoy en día la fusión de Zacatecas con Guadalupe, la denominada zona conurbana, y pues también cómo todo esto contribuye a la creación de una imagen de la ciudad de cara a la ciudadanía y también de cara a las personas que visitan la ciudad de Zacatecas. Bueno, pues se puede decir que en esta ponencia vamos a hablar no solamente de la historia
de la ciudad, sino también de la historia del paisaje, cómo la ciudad ha experimentado grandes transformaciones, cuáles son las fuentes, cuál es la literatura, cuál es la narrativa y la poesía que describe también a la ciudad de Zacatecas. Siguiente lámina, por favor. La idea es reescribir la cronología de Zacatecas, hablar de la antigua ciudad señorial, de la ciudad barroca, de la ciudad minera, para luego hablar de la etapa de la hispanofobia con la independencia, con la búsqueda de la identidad nacional que llevó, por ejemplo, a la destrucción de antiguos símbolos hispánicos como este obelisco del que les hablé anteriormente, la búsqueda de una modernización de la ciudad, de una higienización de la ciudad, estudiada aquí por Jesús Domínguez Gardián en su tesis sobre el intendente Francisco Rendón y las obras que llevó a cabo aquí en la ciudad de Zacatecas y que tienen que ver con ese proceso de sanitización de la ciudad, ¿no? Con la conducción por separado de las aguas limpias, de las aguas negras, la toma de Zacatecas. Me dicen que mi tiempo se terminó, pues bueno, no abuso de ustedes, entonces vamos a hablar de más cosas en la ponencia y les agradezco su tiempo y su atención. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias al ponente. Enseguida cedemos la palabra a Pascual Zárate Ávila con su ponencia La crónica municipal frente a la ciudad novohispana desde una perspectiva filosófica. Muchas gracias y agradezco la aprobación para venir a presentar esta ponencia y también el interés del gobierno municipal de Salvatierra para que estuviera aquí con ustedes dándoles estas nociones acerca de cómo fue la fundación de la ciudad de Salvatierra. Con mucho gusto me permito exponer un tema de vital importancia para una ciudad con patrimonio edificado con categoría de zona de monumentos históricos. La primera cuestión es explicar su fundación novohispana y la segunda, la promoción de la valoración estética y cultural para propietarios y población en general, con la finalidad de mantener la conservación del paisaje urbano virreinal de la zona de monumentos. Ante el reto como cronista de transferir los conocimientos de la ciudad a la siguiente generación, una explicación sobre el origen histórico de una ciudad reconocida como zona de monumentos históricos, para ello es de vital importancia definir el papel de la crónica municipal, saber de su fundación municipal para llevar a cabo una investigación histórica y una educación no formal sobre el patrimonio cultural y edificado. En el presente trabajo desarrollaremos la cuestión de interpretar el significado filosófico del poder virreinal. El objetivo es entender el nacimiento de una ciudad española en Guanajuato, promovida por las incipientes fuerzas productivas capitalistas y por las políticas de dominación del gobierno virreinal español. El objetivo es presentar una tesis explicativa debido al interés filosófico de conocer el origen cultural de la ciudad de Salvatierra. El foro en Zacatecas del primer Congreso Internacional Fundación de Ciudades y Proceso de Poblamiento en la Nueva España, Fuentes, Metodologías, Actores y Espacios, lo considero un espacio de reflexión adecuado para el presente planteamiento de trascendencia filosófica para la identidad local. La ponencia consiste en presentar como pertinente emplear el método filosófico de análisis de las normas del poder virreinal decretadas por la construcción histórica de ciudades de la América Española por Felipe II. Para ello, aplicaremos el método de análisis del discurso del poder empleado por Michel Foucault. La pregunta es, ¿cómo es la arqueología de la fundación de una ciudad novohispana?
en especial el caso de la ciudad de Salvatierra? Para contestar esta pregunta, emplearemos el análisis filosófico de dos fuentes de estudio. La primera fuente será las ordenanzas de descubrimiento y población dadas por Felipe II en 1573. La segunda fuente serán las actas propias de petición y remoción de la fundación de la ciudad de Salvatierra. Reflexiones filosóficas sobre las ordenanzas. El discurso de poder de Felipe II trata de controlar los discursos aleatorios de los sujetos mediante un recurso de lo prohibido. El primero de ellos es prohibir el discurso aleatorio donde los indígenas digan ser los propietarios de las tierras que ocupan. Escuchar la posibilidad del mestizo diciendo la idea de querer ser parte de las autoridades municipales, de ocupar cargos como justicia, escribano o regidor. Prohibir también realizar acciones de descubrimiento sin tener la autorización del rey. Prohibir la residencia en cualquier lugar de una fundación de españoles. Los solares deben de ser dados por las autoridades delegadas a las autoridades municipales, radicándolas de acuerdo con su condición e importancia social, económica y su origen. A los naturales se les prohibirá radicar en la ciudad propiamente. Para ellos se harán barrios en la periferia de la ciudad y estarán como servidores de apoyo al español. La finalidad es que la población excluida no diga palabras del deseo de querer algo no debido para ellos, de lo nombrado por las ordenanzas. La prohibición calla las palabras aleatorias, las palabras que expresen deseos no convenientes a la institución del poder, la corona. El silencio es sentimiento, es la obediencia pedida por las ordenanzas para incorporarlos a la ciudad. Una segunda forma de exclusión de otros discursos diferentes a las ordenanzas es la determinación de verdades de verdad o falsedad de los discursos, mediante la violencia y la coacción, haciéndolo ver solo a las ordenanzas como lo verdadero. Así, el discurso de las ordenanzas de Felipe II son verdades en su contenido como voluntad de verdad. Todas sus instrucciones son verdaderas y los fundadores solo leen en la naturaleza la existencia de una naturaleza anticipada en los puntos de las ordenanzas. Se desarrolla la voluntad de verdad en los siglos XVI y XVII, como es el caso de las ordenanzas, de cuyas normas son formas de realización y prescriben formas de actuar para localizar espacios físicos, para fundar una ciudad, y el descubridor debe tener una cierta forma de mirar. Él está encontrando el lugar descrito por el discurso de la voluntad de verdad. Tierras fértiles, agua suficiente, tierra sana, con frutos sanos, sin inundaciones, sin altura, con neblinas, con cantera y árboles cerca para construir los edificios. La verdad es mirar dónde se encuentra ese lugar dicho por la voluntad de verdad. La voluntad de verdad dice el lugar verdadero para una fundación de ciudad, una voluntad de verdad respaldada por la experiencia anterior manifestada en libros, en casos, en testimonios de viajeros. La voluntad de verdad es determinada por los dispositivos de la institución para respaldar su prescripción. El lugar adecuado y la construcción de la ciudad deberán ser conforme a la voluntad de verdad prescrita por el discurso del poder, cuya naturaleza de voluntad son las palabras de la ordenanza de Felipe II. La voluntad de verdad es una poderosa maquinaria de exclusión. Hoy es fácil darnos cuenta cómo las ordenanzas eran una voluntad con una poderosa exclusión del poder a la población no española, no criolla. El discurso de verdad se presentaba como verdadero, universal, fecundo y de fuerza.
enmascarando la verdad que quiere, la dominación de los excluidos, omitiendo decir el grupo interesado en beneficiarse de él, sus fines y beneficios. Ahora, en esta época actual, debemos servirnos de los pensadores que luchan contra la justificación de lo prohibido, haciendo ver la verdad, dejando atrás la voluntad de verdad, como lo es el hecho de incluir indígenas y mujeres en los puestos de poder. Aparece después el control del discurso de poder mediante sus reglas interiores. Un primer discurso se repite en segundos discursos llamados de comentario, donde del primero se dice existir, que el segundo como una forma no dicha en el primero, pero contenida. Así tenemos las ordenanzas de Felipe II comentadas por los peticionarios de la fundación de una ciudad, y sus textos son un comentario a los contenidos de las ordenanzas. Pero ¿qué contienen los segundos? Como ejemplo, tomaremos los textos de la fundación particular de la ciudad de San Andrés de Salvatierra. El comentario permite decir otra cosa aparte del texto mismo, pero como la condición de que sea ese mismo texto el que se diga y, en cierta forma, el que se realice. Foucault, el orden del discurso. Así, las ordenanzas son realizadas en las solicitudes de fundación de la ciudad de San Andrés de Salvatierra, de las normas de las ordenanzas. Otra forma de controlar el discurso del poder es el uso del autor. Los discursos son verdaderos en virtud del autor. Así, se excluyen discursos al controlar el discurso verdadero con la autoría. Como el caso de las ordenanzas de Felipe, solo son válidas las del autor como rey español. No hay contraposición, no hay polémica. Las instituciones hacen valer el sentido y la verdad del discurso. Otra forma de control del discurso es definir las cualidades y saberes de quienes les está permitido hablar. Hacer una tarea así es restringir quiénes pueden hablar, quiénes pueden manejar el discurso. Es como la forma de determinar quiénes son los alarifes en un convento. Se crea un ritual para reconocer a quien puede emplear el lenguaje. Así, un alarife puede hablar teniendo cualidades particulares y papeles convencionales. Así el caso en la construcción y planificación de la ciudad solo pudo ser hecha por un planificador reconocido por el rey con el título de fiscal, con capacidad para realizar actividades de una forma esperada. Por eso las ciudades novohispanas son parecidas, similares, debido a la aplicación del ritual de la persona con posibilidades de manejar el discurso de la planificación como está regulado en las ordenanzas. Otra forma de limitar los discursos es mediante las sociedades de discurso, como el caso de la filosofía, donde unos pocos son los lectores y escritores. Se limitan los discursos mediante la doctrina, donde solo algunos pueden expresar el discurso mediante su pertenencia de clase, de estatus social o de raza, de nacionalidad o de interés, de lucha, de revuelta, de resistencia o de aceptación, como el caso de negar la posibilidad de aceptar a mestizos, indígenas y judíos como personas incluidas en el habla de la sociedad del discurso. Ellos no pueden hablar de los cargos municipales como algo para desear. La doctrina determina los temas de los grupos sociales y su posición de sumisión o mando. Es la adecuación social del discurso. Bueno, pues ya tenemos 3 minutos. Hicimos aquí una descripción de la relación de la dominación y el sometimiento que se encuentra en las ordenanzas de Felipe II, donde nos va diciendo, va regulando lo que se puede hacer. Y aquello que dice de manera directa
también incluye aquello que no dice y que es, en este caso, la forma como va determinando quiénes llevan a cabo la dominación y cuál va a ser el papel de los dominados, que en este caso es el silencio. Y más que allá del silencio, es no desear aquello que está expresado para la constitución del poder a partir de la dominación española. Bueno, pues por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos al ponente por su presentación y cedemos la palabra a Alma Leticia García Orozco con su ponencia Génesis y reorganización del barrio de Guadalupe en Valladolid de Michoacán, una aproximación desde la historia cultural de la ciencia. Buenos días. Pues primeramente quiero agradecer a todas las personas que colaboraron para que este congreso se llevara a cabo y que pues aceptaron que pudiera presentar este trabajo. Cabe aclarar que este trabajo es parte de uno más amplio que se está haciendo en relación a buscar o a indagar cómo las reformas borbónicas tuvieron incidencia y por ende las ideas ilustradas en el siglo XVIII en la ciudad de Valladolid o en Morelia. El objetivo pues es analizar la génesis y la organización del barrio de Guadalupe en Valladolid de Michoacán durante los siglos XVIII y XIX, identificando la posible influencia de las ideas ilustradas en su configuración urbano-arquitectónica. La pregunta que nos hacemos es en qué medida la organización del barrio refleja la aplicación directa o reinterpretada de los principios urbanos e ideológicos de la Ilustración. La metodología pues es la revisión y análisis de documentos de archivo, padrones, actas, registros notariales, mapas, la elaboración de planos también de reconstrucción hipotética de la traza del barrio. El marco teórico está en base a la historia cultural de la ciencia, retomando a Juan Pimentel, para quien la ciencia debe entenderse como una práctica cultural que influye en las reformas de representar y organizar el mundo. Ahondando un poquito en esta parte de la historia cultural de la ciencia, vemos que ella no estudia la ciencia como verdadero universal, sino como una práctica cultural situada. Analiza cómo se producen, representan y aplican los saberes científicos en contextos sociales específicos. La ciencia se expresa en objetos, imágenes, espacios y discursos. En nuestro caso pues, son los planos, los censos y la traza urbana como tal. Según Juan Pimentel, los instrumentos científicos, los mapas y los planos son artefactos culturales que condensan conocimiento, poder y valores. Desde esta perspectiva, la ciudad puede leerse como una forma de conocimiento donde se materializan las ideas ilustradas del orden y la razón. Para explicar un poquito en contexto, ocupé este plano, que aunque el plano es de finales del siglo XVIII, lo utilicé porque es el primer plano que existe de la ciudad de Morelia de forma completa. Voy a referirme a principios del siglo XVIII, en donde, bueno, primero aclaro que el plano está a la inversa, el norte está hacia la parte inferior, por lo tanto el oriente está de mano izquierda, y para este entonces la calzada, perdón, la ciudad llegaba hasta eran sus límites en el lado oriente. Posteriormente, en 1719, se construye el santuario guadalupano, que es este que está aquí, ¿sí? Y en 1731 se construye una calzada para facilitar a los fieles su llegada, buscando pues difundir más el culto guadalupano. La calzada es esta que vemos aquí, ¿sí? Cabe aclarar que el acueducto de Morelia es esta línea cafecita, ¿sí? Que lo rige, que termina aquí, que hasta hoy en día pues persiste, ¿sí? Entonces, posteriormente a la construcción de la calzada, es que se va fundando este barrio, que se va dando a los lados de la calzada. Este va a ser el barrio y de este lado también, ¿sí? Bueno, se van repartiendo poco a poco solares
por parte de las autoridades del santuario. Y primero, pues, se van dando a gente pobre que lo requería en una forma de censo enfitéptico, que es una forma de dar el derecho de un terreno, de un solar, que puede ser a muy largo plazo o a perpetuidad. Pero a cambio tenían que dar servicio tanto al santuario como a la imagen, ¿sí? Caso contrario, y hay documentos que sí se observan, les quitaban el solar, ¿sí? Si no hacían lo que ellos decían. Bueno, para 1757, en la ciudad de Morelia, los barrios eran un completo desorden. Por eso las autoridades solicitan que hubiera un levantamiento, ¿sí? Para el caso del barrio de Guadalupe, le toca al arquitecto Nicolás López Quijano realizarlo. En base a un padrón que él realiza, en donde él describe el nombre de cada una de las personas y su propiedad, y esa propiedad maneja las orientaciones que debe tener y las distancias que debe tener. El que ahorita les voy a comentar el ejercicio que se realiza. Cabe aclarar que este plano es de 1757, pero no en los archivos no está adjudicado a que sea el levantamiento que hizo Nicolás López Quijano, pero yo creo que sí puede ser, porque es muy coincidente. No sé, aquí se alcanza a ver, esta es la calzada, ¿sí? No sé si alcanzan a ver, pero aquí están los arquitos del acueducto. Este es el barrio de Guadalupe y este es el barrio de San Juan. Él propone dividir el barrio de una manera muy diferente a como existe y como existía, y como que realiza una traza, ¿sí? Muy regular, ¿sí? Pero pues ello no fue así. ¿Sí? La siguiente, por favor. En base a ello es que, tomando de base un plano actual de la ciudad de Morelia, se hace una reconstrucción hipotética con las reservas que ello puede tener, pero se va realizando cada uno de los lotes en cómo se van manejando en el padrón y se van ubicando. Esta es la calzada, por aquí pasa el acueducto y nada más es el lado norte. Este es el santuario y en ese entonces pues aquí estaba el cementerio, ¿sí? Y pues nos da una visión de una notificación muy irregular en donde no hay las calles bien trazadas e inclusive para llegar de un lote a otro no había senderos bien definidos. La que sigue, por favor. Bueno, esta donación de tierras que se fue dando y donde se asentó el santuario, con el tiempo trae muchos problemas. Por ello se pide que haya un ordenamiento del barrio y se hace la solicitud de 4 cuestiones fundamentales. Una, formar 2 calles rectas más a los lados de la ya trazada calzada. Las calles del barrio deberían quedar rectas, sin escondrijos, repartir títulos a los nuevos propietarios y respetar en lo más posible las casas de los que ya poseían solares. Este último pedimento es lo que no permite que se siga la traza de lo que había sugerido Nicolás López Quijano. La siguiente, por favor. Se hace en 1762, se hace un padrón muy similar y en base a ello se vuelve a repetir el ejercicio de hacer una reconstrucción hipotética y donde ya se puede ver que hay una regularidad un tanto mayor a lo que se tenía en 1757. La siguiente, por favor. Así, la reorganización del barrio de Guadalupe puede entenderse como una traducción local del pensamiento ilustrado. Los padrones, planos y alineaciones expresan una racionalidad científica aplicada al territorio. Medir, clasificar, ordenar. Estas acciones no solo transforman el espacio físico, sino también la forma de conocer y habitar la ciudad. Siguiendo a Pimentel, podríamos decir que el acto de trazar, nivelar o medir el barrio no fue solo técnico, sino cultural, una manera de representar el mundo a través del conocimiento científico. La siguiente, por favor. Entre 1785 y 1786 se da una de las peores crisis agrícolas en la Nueva España, que se conoce como el Año del Hambre. El obispo de entonces, Fray Antonio de San Miguel, buscando solucionar el problema, decide hacer obra pública. Entre la principal obra que se hace está la reconstrucción del acueducto, que ya estaba trazado, pero era con materiales muy indelebles y
constantemente tenía problemas y la ciudad pues carecía entonces de agua. Otra de las obras que se hace es la reconstrucción de la calzada, de esta calzada de Guadalupe, en ese entonces conocida con este nombre, y en la cual lo que se hace es que se suplen las paredes. Tenía 2 paredes a lo largo de la calzada y varias capillas. Se suplen las paredes, se ponen bancas, se eliminan las capillas, se sustituye el empedrado por baldosas de cantería y a los lados, años después, se plantan fresnos, ¿sí? Con ello, pues provoca un cambio de lectura del espacio que de reflejar un aspecto religioso transmite un sentimiento de descanso y recreación. El siguiente, por favor. Así, el mejoramiento urbano del entorno de la calzada motivó a las personas más acomodadas de la ciudad para que en las primeras décadas del siglo XIX adquirieran solares para establecer quintas de veraneo, ¿sí? Como se estaba haciendo en la Ciudad de México. Los indígenas que contaban con solares a lo largo de la calzada fueron despojados poco a poco, en ocasiones a la fuerza y otras veces por compraventa de sus terrenos. Esta edificación que podemos ver aquí, que actualmente es el Centro Cultural de la UNAM, en Morelia, fue una casa que en ese entonces un señor de apellido Carrasquero solicitó al ayuntamiento que se quitaba a quien vivía en ese jacal, que era un cañero, de oficio cañero. Él iba el jardín de enfrente, él lo iba a arreglar, y bueno, pues se llevó a cabo y fue desalojado. Con ello, pues la imagen del barrio cambió, ello sobre todo a lo largo de la calzada, ya que los jacales dieron paso a la construcción de grandes quintas. Las transformaciones materiales también reflejan una nueva jerarquía social. La élite urbana reconfigura el barrio como espacio de distinción y civilidad. Los planos y las quintas son símbolos visibles de una cultura científica del orden, donde la ciencia legitima nuevas formas de habitar. La siguiente, por favor. Así, en la segunda mitad del siglo XIX, Morelia, igual que en el resto de México, pues se moderniza, ¿no? Y aparece la luz eléctrica y el tranvía. Ello también fue algo que favoreció a la calzada y por ende al barrio, ya que el tranvía llegaba hasta estos lugares y también fue uno de los primeros en donde se introdujo la luz eléctrica. Así, los residentes, cambió, las casas de veraneo pasan a ser residencias permanentes, ¿sí? Y para finales del siglo XIX, esta calzada seguía ganando popularidad, ya no solo como espacio de peregrinación, sino también como escenario de actividades recreativas, cívicas y religiosas, consolidándose como un punto clave de encuentro para la vida social de los morelianos. La Ilustración promovió una nueva manera de ver y organizar el mundo, la observación, la medida y la utilidad. En el urbanismo novohispano, estos principios se expresan en la geometría, la alineación y la higiene del espacio. Desde la historia cultural de la ciencia, estas prácticas muestran cómo el conocimiento ilustrado se hace cultura, se materializa en las formas urbanas. En Valladolid, Morelia, los ideales de orden y razón se reinterpretaban bajo valores locales, devoción, prestigio y moral. A manera de reflexión final, vemos que la lectura del barrio de Guadalupe, desde la historia cultural de la ciencia, permite entender la ciudad como una forma de conocimiento. El orden urbano no fue solo resultado de decisiones prácticas, sino de una visión científica del mundo. Los planos, censos y trazas son artefactos culturales que revelan la unión entre saber técnico, poder político y valores morales. En este barrio se entrelazan la ciencia, la devoción y la vida cotidiana, marcando el paso de una ciudad barroca a una ciudad moderna. Así, la historia cultural de la ciencia nos invita a mirar el espacio urbano como una construcción de conocimiento, un lugar donde la razón ilustrada se vuelve visible en la forma misma de la ciudad. La siguiente, por favor. Bueno, y de mi parte eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la ponente. Abrimos un espacio para preguntas o comentarios. Adelante. Yo quiero preguntar, usted iba a hablar sobre Egipto y Zacatecas. ¿Qué tiene similitud? Porque estoy viendo que aquí hay incluso museos hablando de Egipto, o sea, ¿por qué la comparación?
El obelisco, que durante casi un siglo estuvo aquí en la Plaza de Armas, era un monumento al rey Luis I, que fue un rey que estuvo menos de un año en el trono. Entonces, la pirámide de Zacatecas, porque así se la denominó durante mucho tiempo a ese obelisco, tenía un sentido simbólico que se convirtió en un símbolo, en un elemento más que conmemorativo de la llegada de un nuevo rey, se terminó convirtiendo en un monumento funerario. Igual que los antiguos faraones hacían sus pirámides para enterrarse, ese obelisco de aquí de la Plaza de Armas de Zacatecas se convirtió en una especie de monumento funerario al rey Luis I. En el trabajo que queremos hacer Carmen y yo, mañana otro día que se pueda publicar, queremos hacer una comparativa en cómo el conde Rivera de Bernardes describía la ciudad también como una ciudad cultural, porque en torno a ese obelisco que tenía símbolos jeroglíficos egipcios, usted me dirá, bueno, ¿y por qué símbolos jeroglíficos egipcios en Zacatecas si aquí nunca se habló egipcio? Bueno, pues era una manera de destacarse la élite, o sea, mostrar ante la sociedad que tenían conocimiento de escrituras antiguas, como los signos jeroglíficos egipcios, como el latín, porque ligado a ese obelisco hubo un certamen literario en el que se explicaba en latín el sentido, el significado de todos esos símbolos. Era como una manera de demostrar a la sociedad la superioridad de la élite zacatecana. Dominamos signos antiguos, dominamos el latín, dominamos lenguas antiguas muertas y estamos manifestando de esa manera que somos más cultos que ustedes y que por eso somos la élite de la ciudad, ¿no? Era una manera de distanciarse del resto de la sociedad y una demostración de fuerza y una demostración de poder. Por eso el símbolo egipcio, ¿sí? Gracias. ¿Alguien más? Interesante. ¿La doctora? Bueno, yo dos preguntas. Primeramente, la doctora nos dice, por ahí me llama mucho la atención que esta primera modernización tal vez, de la ciudad de Morelia fuera bajo el empujo de un obispo, ¿verdad? Precisamente por lo que usted señala del año del hambre, de 85-86, pero ya estamos hablando de un proceso diferente, digamos, en la Nueva España, que viene siendo las reformas borbónicas. ¿Qué pasó? No sé si solamente el obispo en este contexto es el que promueve este cambio en la ciudad, específicamente en el barrio, o los ilustrados, los intendentes que hicieron también con la ciudad, ¿no? Porque se me hace muy peculiar que justo un obispo se preocupe por el desarrollo. Sí, en realidad no es solo él, es también el deán de la catedral, que es José Pérez Calama, que también tratan de introducir la industria, o sea, y son personas pues dentro del aspecto religioso. En realidad esta obra es iniciativa de ellos y ellos son los que promueven, pero ellos forman parte de este ilustrado, ¿sí? Inclusive José Pérez Calama crea esta sociedad de amigos del país que se da en diferentes lugares, en donde no solo personas religiosas, sino también civiles, entre ellos estaba Miguel Hidalgo, acudían a estas reuniones y discutían diferentes temas, ¿sí? Entonces, no solamente era pues religiosa, sino también la civil. ¿Sí? Pero este proyecto sí sale de ellos son los que lo llevan a cabo. Perdón, tenía otra pregunta para el doctor Marcelino. Sobre esta descripción de Rivera Bernardes, sí, pensar que esa descripción es justo de la primera mitad del siglo XIX, porque pues la verdadera transformación de la ciudad de Zacatecas en el 18 se da hasta la segunda mitad, justamente con estos ilustrados, con los intendentes que muy bien el trabajo de Jesús Domínguez. Entonces, pareciera que
que esta descripción o esta comparación que hace la doctora Carmen es como si hubiera sido todo el siglo XVIII, ¿no? Y sí pensar que fue esta primera mitad y que realmente la transformación fue hasta finales del XVIII. Entonces, pues eso, ¿no? Porque también Rivera Bernardes, esta descripción pareciera más una descripción que va dirigida al rey, una descripción que pareciera no ser una relación de méritos, ¿no? Entonces ahí también hay una visión propia, ¿no? De cuál es el fin de esta descripción. Es como un comentario. Sí. Cuando el conde Rivera Bernardes manda levantar ese obelisco, tiene, creo yo, que ver también con la tendencia que se está dando ya en las cortes borbónicas en Europa, el sentido del embellecimiento de las ciudades, ¿no? Se dice que cuando el rey Carlos III llegó a Madrid, dijo, ¿no? Qué pueblo más feo, ¿no? Y se dedicó a dotar a la ciudad de fuentes como la de las Cibeles, el Neptuno, o sea, la función era embellecer la ciudad. Yo creo que en ese sentido, el conde Santiago de la Laguna también buscaba un embellecimiento de la ciudad de Zacatecas, ¿no? Prueba de ello, pues, es el levantamiento de ese obelisco. Efectivamente, las reformas borbónicas, que son las que introducen obras de infraestructura considerables en la ciudad, entre otras cosas, el embovedamiento del Arroyo de la Plata, que era, pues, permítame decirlo, la cloaca de Zacatecas, ¿no? Y esa medida sanitaria, pues, contribuyó pues, a reducir el número de enfermedades, de tifoideas, etcétera, etcétera, en la ciudad. Pero, aunque es a partir de 1786, con pues, la aparición, ¿no? o mejor dicho, la promulgación de la Real Ordenanza para el establecimiento del sistema de intendencias aquí en la Nueva España, cuando se impulsan esas obras urbanas, no por ello podemos decir que con anterioridad no hubo una preocupación por el embellecimiento, por la mejora de la ciudad de Zacatecas, ¿no? Entonces sí, efectivamente, la descripción de Rivera de Bernardes es de la primera mitad del siglo XVIII, pero ya hay esa mentalidad ilustrada, esa preocupación por embellecer, por mejorar la vida en la ciudad, ¿no? En este aspecto, dotándola de un monumento, como es un obelisco, que además los obeliscos caracterizan, creo yo, a las ciudades europeas importantes. Si uno se pasea por Roma o por París o por la misma Viena, están llenas de obeliscos en esas ciudades, ¿no? Entonces era como una especie de recategorización de la ciudad de Zacatecas, dotándola también de un obelisco, al igual que las ciudades importantes de Europa, ¿no? Creo yo que esa era, en cierto modo, la idea de Rivera de Bernardes. Gracias. Si me permite, y luego enseguida usted y luego... Yo es un comentario y a la vez una pregunta. Siempre me ha llamado la atención cómo Plaza de Armas en esa época no era la plaza principal. La plaza principal es hacia allá, donde ahora está el mercado. Y cómo construyeron ese obelisco en la plaza de esta élite que vivía acá, ¿no? Siempre me ha llamado esa atención, es como comentario. Pues sí, esa era una idea de buscar embellecimiento, pero digamos también no querían salir más allá, siempre marcaban esa diferenciación. Igual como se marca con la doctora Alma. A mí me llama la atención el primer mapa, y aquí va la pregunta. Ese mapa es de la división en cuarteles. Todas las ciudades, capitales de intendencia, tuvieron que regirse a esas ordenanzas, pero me llama la atención que no menciona pues precisamente la Real Ordenanza para distribución en cuarteles, que precisamente ahí se mandaba en los primeros artículos el embellecimiento de las ciudades y sobre todo reordenar en tres conceptos: utilidad, funcionalidad y el tercero, la felicidad. Que la felicidad se trataba, pues, obviamente, de lo que hoy le llamaríamos el bienestar, ¿no? Entonces iba en esa función
igual que la doctora, me llama la atención que haya sido un obispo y no haya sido, en primero, el intendente, en segunda, el alcalde de cuartel, o en su defecto, no sé, desconozco en Valladolid cómo haya estado, porque no creo que haya su delegado, más bien fue el intendente, pero más bien el alcalde de barrio que no haya hecho la propuesta. Pero la pregunta es, ¿no formarían parte estos clérigos parte del ayuntamiento? No, pero bueno, pues el plano es de 1794 y pues no lo comenté porque yo solo lo utilicé de referencia, pero claro que sí, es parte de lo que se pide en la ordenanza de intendentes y donde se baja la ordenanza de alcaldes de barrio. Este es el plano que se hace para la ciudad de Valladolid en ese entonces, ¿sí? Bueno, pero mi fin no era ese, pues era lo del barrio, resaltar el barrio. Los planos y la reconstrucción hipotética que yo hago es en 1757 y 1762, mucho antes, décadas antes, ¿sí? Entonces, esto apenas se está conformando y lo de los alcaldes de barrio es a finales del siglo XVIII. Entonces, Fray Antonio de San Miguel y José Pérez Calama, ellos pues eran religiosos, uno era de la catedral, el otro el obispo, pero con estas nuevas ideas, ellos llegan a la ciudad de Valladolid, ellos no son de Valladolid, llegan y traen toda esta ideología, ¿sí? En este caso, esta obra la hacen ellos, no quiere decir que toda la obra pública que se hace la hubieran hecho ellos, pero fue iniciativa de ellos y recurso de ellos, ¿sí? Realizar esta obra. Sí, yo quería comentar precisamente del año del hambre, en época borbónica, aquí en Guadalajara quedó frente al alcalde un símil con el obispo de Morelia, que también se preocupó por Guadalajara. No solamente era ordenar en todos los templos que se diera de comer a la gente que llegaba a Guadalajara, sino también construir el hospital civil, la China, el Santuario de Guadalupe. Gracias a él, Guadalajara fue el segundo lugar de toda la época de reinar, ocupó el segundo lugar precisamente por todas las obras que él hizo, o sea, y él solo, o sea, de su propio peculio pagó para que se hicieran estas obras, sobre todo la Universidad de Guadalajara, que después de haber sido expulsados los jesuitas en 1767, impulsó la Universidad de Guadalajara, dio 60,000 pesos para que se diera, incluso que los académicos fueran impagados, para que los jóvenes no tuvieran que irse a la Ciudad de México a estudiar, o sea, y todo eso también lo obispo del Valle de la Calavera, o sea, tenían como conciencia de mejorar la ciudad y conciencia de humanidad. Sí, adelante. Sí, así es, o sea, son figuras pues que tienen que ver con todas estas ideas de la ilustración, ¿no? Y que a lo mejor sigues con la ordenanza de intendentes cuando se empiezan a llevar más a cabo todas estas reformas, las reformas borbónicas que se dan en todo el siglo XVIII, pero ya se venía con esta ideología, ¿sí? Y ya vienen, son diferentes personajes, no quiere decir que todos tienen que pertenecer a la iglesia, hay también civiles, pero que están, se dan a la tarea, ¿no? de transmitir estas nuevas ideologías. Yo también, con respecto a la doctora Alma, esta situación, preguntarle de qué orden era Fray Antonio de San Miguel, porque igual que mi compañera que acaba de participar, pues me llama la atención que también es como Fray Antonio alcalde todo lo que acaba de comentar, ¿no? En Guadalajara, pues el empedrado, el agua, la Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil, pues todo, o sea, actualmente es prócer de la ciudad, ¿no? Entonces, pero él era dominico. Entonces ahí hay una cuestión, porque yo formo parte del seminario permanente de Fray Antonio Alcalde del Colegio de Jalisco, y estamos cuestionando justamente la cuestión de la ilustración, o sea, si realmente es que eran ilustrados, o realmente, porque pues, Fray Antonio Alcalde nació en 1700, entonces ya para cuando llega a Guadalajara es un hombre de 85 años, o sea, realmente está más impregnado de la forma preborbónica, ¿no? Y entonces lo que estamos considerando es que realmente tenía mucho que ver la orden de los dominicos en este caso, pues más que ser humanitaria era humanitarista. ¿Y qué es el humanitarismo a diferencia del humanismo? Pues la cuestión de
O sea, si yo tengo hambre, oigan, tengo hambre, pues me dan una torta para comer ahorita y eso ya es un acto humanitario, ¿no? Y un acto humanitarista es, yo te enseño a que trabajes para que tú, o sea, solucionar las cosas de raíz, ¿no? Y es lo que hizo Fray Antonio Alcalde. Entonces ahí se está cuestionando si realmente es la cuarta, cuál es el cuarto voto de los dominicos el que está influyendo o es la ilustración, ¿no? Y en este caso por eso me llamaba la atención el tema de qué orden pertenecía Fray Antonio de San Miguel en Valladolid, ¿no? Y en el tema del obelisco se me hace muy interesante, ayer vi la exposición y me llamó mucho la atención de el papel de Atanasio Skitcher, ¿no? Nunca hubiera pensado que estaba tan relacionado en toda esta cuestión y me recordó a Bernini con el obelisco de Santa María sopra Minerva, porque actualmente se está descubriendo un montón de simbolismos, ¿no? Preguntarle si usted considera que son de esta misma hilo de personas intelectuales que finalmente terminan influyendo aquí en Zacatecas. Muchas gracias. Bueno, en realidad no sé, aquí hay alguien que es historiador y que es de la ciudad de Valladolid que vi que hace rato expuso, pues yo entiendo que no pertenecía a una orden porque los obispos en sí eran del clero secular. Que era Fray Antonio San Miguel, decían sí. los frailes. Pues, ajá, no sé si sepan, la verdad yo no lo sé. Hay historiadores, en el caso de Morelia, Juvenal Jaramillo, que ha hecho trabajo de estos dos personajes, pero yo no he profundizado en la vida de ellos, la verdad. ¿Sí? Yo me voy más al urbano. Ajá. Sí, no sé si él pueda, ¿no? Bueno, pues tampoco no trabajo con mucho los temas religiosos y obviamente Juvenal es pues, especialista en ello, ¿no? Y sobre todo para la parte de la ciudad de Valladolid ya en el siglo XVIII. Sin embargo, creo que como historiadores, pues no nos salta tanto, al menos en Michoacán y sobre todo en la ciudad de Valladolid, no nos salta tanto la idea de que los clérigos empiecen como con proyectos, porque el clero michoacano pues tiene una gran fuerza dentro de la sociedad y dentro de la ciudad y pues de lo que es la provincia. Ajá, entonces lo que comentabas ahorita, por ejemplo, de estas ideas no humanitaristas. Ajá, pues también nosotros lo podemos ver en Vasco de Quiroga, por ejemplo, ¿no? La creación de todos estos pueblos que se ubican en lo que es estas zonas, ¿no? Entonces, por lo regular, si vemos esta cuestión de clérigos que están fomentando algunos proyectos, algunos procesos para la traza urbana, para el mejoramiento. Sin embargo, también el otro papel, pues es la política a partir del ayuntamiento. O sea, los actores del cabildo también comentan, pero bien como comenta la doctora, con esto de la reforma de comunicación y prestación del sistema de intendencias, que si bien hay que recordar, y esto es lo que proyectos que realizan algunos investigadores que trabajan subdelegados y que trabajan en el proyecto de la reforma, pues no hay que olvidar que las reformas también surgen de estos ideales ilustrados, ¿no? O sea, los que generan o articulan lo que es las intendencias, el sistema de intendencia de la reforma, pues vienen también con ideas de ilustración que van a buscar fomentar sobre todo el reconocimiento de lo que es la Nueva España, ¿no? O sea, lo que se busca es saber realmente lo que se tiene y cómo se puede utilizar para mejorar y también una parte más económica, ¿no? Porque viene un control muy fuerte sobre las finanzas, sobre las instituciones que buscan pues extraer, digamos, metálico a través de un sistema que pueda funcionar y que sea más vigilante. Entonces, puedo comentar, o sea, lo que decía la doctora, pues nosotros como michoacanos, historiadores, no nos salta tanto esta idea, porque realmente creo es muy, muy fuerte en todo lo que es el obispado, y pues el obispado era enorme, ¿no? O sea, no nada más es lo que es actualmente el estado de Michoacán, sino también agarraba Guanajuato, Colima y otras, pues era un espacio demasiado grande en cuanto a su extensión territorial. Me llama la atención que eran contemporáneos, los dos, tanto en Guadalajara como en Valladolid. Hay que recomendaría el texto de Iván Franco Cáceres, de extracción fiscal de Valladolid, para obviamente plantear estas preguntas y entender cómo está moviéndose la élite y el entramado, para obviamente saber cuáles eran las funciones y por qué esos atrevimientos de buscar ese tipo de mejoras, obviamente.
Y sí, efectivamente, Rivera Bernárdez tenía conocimiento de la obra de Alciato, de Kircher. Eh, yo lo entiendo que es una época todavía de transición en la que el barroco está presente y tiene mucho peso, mucha influencia. Es una época en que lo mistérico también se tiene muy presente, como igual que la cabalística judía, ¿no? El sentido del misterio y el conocimiento o desconocimiento de lo mistérico, igual que comentaba antes, como una manera de mostrar superioridad en esa sociedad. ¿Sí? Gracias. Bueno, ya para concluir con esta mesa, agradecemos mucho a los ponentes. Solo un comentario. Bueno, un último comentario. Muy breve sobre la pregunta que hacía aquí el doctor de qué orden era Fabián. Por el año y por la orden más antigua que tenemos, debe ser franciscano. Estaba viendo un poco, porque recordemos que en la iglesia hay dos tipos de clero, el diocesano y el religioso. Al ser fraile, tiene el mote de los que son religiosos, que están obligados a vivir en comunidad, y dentro de ellos están los frailes. Y la orden franciscana fue la más grande del mundo. Creo que de hecho hay un convento allá también en Morelia y es franciscano. Entonces, la interpretación que yo hago es que debió haber sido franciscano, que fuera obispo también. Al ser obispo ya es titular de la diócesis. Entonces, sigue siendo religioso, pero ya se encarga del clero diocesano de la iglesia. Bueno, ahora sí, ya para dar por terminada esta mesa, comentamos a los ponentes que su constancia se les hará llegar el día de hoy al finalizar la jornada por correo electrónico que se contactaron con nosotros. Agradecemos también al asistente por habernos acompañado y bueno, les recordamos que los esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana para continuar con este primer Congreso Internacional Fundación de Ciudades y Procesos de Poblamiento en la Nueva España, fuentes, metodologías, actores y espacios. Agradecemos mucho a todos su presencia. Gracias. Muy interesante la comparación. Buen método. Hay que hacerlo. Gracias. Sí. Felicidades.